Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Padre Santo, de dar tu palabra hoy en la mañana. Señor, sé tú, Espíritu Santo, guiándome en este momento. Que no seas yo con mi intelecto hablando, sino tú hablando a través de mí, para que esta palabra que tú tienes ya establecida sea de renovación para nuestra vida, para nuestra mente. Prepara los corazones para que podamos sentir, Señor, tú hablándonos en este momento, Señor, y que podamos hacer los cambios necesarios y adecuados para cada día ser mejores hijos tuyos, obedientes a tu palabra, lumbreras en este mundo, Señor. Ayúdanos y cuídanos en todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengo semanas, no meses, puedo decir unos 3 meses más o menos, con un versículo en mi corazón. Y todos los días, no sé si a ustedes le han pasado, que tienen un versículo y como que dice, voy a seguir leyéndolo y lo voy a seguir leyendo, y sigues leyendo y estudiándolo y no puedes avanzar porque sientes que todavía hay algo más que aprender de ahí y que tienes que seguir. Así tengo 3 meses. 3 meses, no son 3 meses preparando la predicación, pero 3 meses con ese versículo ahí en mi corazón, y cada vez que veo algo, que observo algo, sigo con ese versículo y digo, wow, qué maravilloso. Y hoy en la mañana, bueno, el Señor dijo, llegó la hora de compartir este versículo, y sé por qué el Señor lo tiene, porque sé que es un mensaje que nos va a ayudar a seguir edificando nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque a veces vemos el mundo y no sabemos hacia dónde va, y vemos situaciones. Hoy mencionan las redes sociales colapsadas con mucha información, y uno dice, ay, ¿qué hago? ¿Y qué voy haciendo? ¿Y qué quiere? No sé ustedes, pero yo he orado al Señor por muchas cosas, por todo, pues. Y entre esos yo también le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser un mejor ciudadano. ¿Cuál es mi deber como cristiano en un mundo tan difícil? Porque no hablamos solamente de un país, hablemos del mundo en general, porque el mundo en general, a nivel, en todo sentido, pues está muy movido, políticamente, moralmente, socialmente, a nivel educacional. Todos tienen mucho que hablar, ¿no? Entonces es cuando tú dices, bueno, me ocupo, o qué debo hacer yo como cristiano. Y entre eso, bueno, tengo 3 meses orando al Señor y digo, cada día quiero ser mejor ciudadano, pero un mejor ciudadano que pueda hacer la voluntad del Señor donde quiera que yo esté. Y entre eso, bueno, hay un versículo que el Señor me ha tenido ahí, que vamos a estudiarlo hoy en la mañana. Está en 2 de Crónicas 7, versículos 13 y 14. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en la versión NTV, que me gusta mucho más como está ahí explicado. Pero dice así, dice, puede ser, estas son palabras de Dios. Dios estaba hablando con Salomón. Salomón venía de construir el templo y el altar para el Señor, y estaba ya eso listo para ofrecérselo al Señor. De hecho, venía de varios días de estar festejando con el pueblo de Israel, que ya estaba listo y agradable para el Señor, el templo para él. Y entonces el Señor, dice la palabra, que Dios empezó a hablar con Salomón y le dijo esto, le dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Dice el versículo 14, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. El versículo 13 está mostrando claramente lo que es la soberanía de Dios. El Señor está diciéndole a Salomón, está bien, me construyeron un templo anteriormente y estoy celebrando y festejando. Bien, mi pueblo está feliz porque yo acepté este templo para mí. Pero no se les olvide que yo, si quisiera, puedo quitar la lluvia. ¿Y qué pasa si no hay lluvia? El país se seca, el mundo se seca entero. Y puedo mandar las langostas, no las que comemos en la playa. Son unas langostas, son diferentes, son como unos saltamontes, algo así pequeñitos, que son una plaga, que empiezan a devorar todas las cosechas. Y a ese tiempo lo que comía era trigo que cosechaban, la cosecha diaria. Entonces ellos decían, wow, él puede, sí, pero él está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para hacer muchas otras cosas. Entonces ahí nos deja claro de que sobre todas las cosas, Dios tiene el poder y la autoridad por sobre todo. Salomón era el rey. Y él le dijo, ojo, recuerda que entre todos todavía yo estoy aquí. Yo soy el mayor.
Y nos da a entender de que el Señor tiene su voluntad y el control en todo. Y recuerden que la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta para los que le aman. Para nosotros. Y Él después de que le dice, vamos a hablarlo como tipo criollo. Pueden existir colores de partidos, de todo, y presidentes el que sea. Pero sobre todo eso está el Señor. Está Dios. Y la voluntad del Señor siempre va a ser lo mejor en nuestra vida. Que nada perturbe tu corazón. Y Él le dice después a él, le dice versículo 14, ponlo de nuevo. Le dice, mira, pero, sí, hay una condición. Pero, y empieza a hablarle que, si mi pueblo, que lleva mi nombre. Entonces le dice, ¿este mensaje para quién es? Para el pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios actualmente? Nosotros, sus hijos, la iglesia del Señor. Entonces le dice, sí, pero, sí, mi iglesia. Le está diciendo, ahora empezó a hablarnos a nosotros. Y por eso es que le digo, entonces dije, wow, Señor, esto es conmigo. Le dice, sí, mi pueblo, y empieza a darle 4 situaciones que tienen que empezar a hacer el pueblo del Señor, los hijos de Dios. Le dice, la primera, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla. ¿Qué significa la palabra humillación? Humillación significa, no es que tú digas, no, es que yo tengo que apartarme y empezar a ser como bobo y dejar que me golpeen. Eso a veces dice, no, como tú humillas, no, tú piensas que yo me voy a humillar a que me ofendan. No, ese es el concepto como tal. Como cristiano, la palabra humillación es poner al Señor por encima de sobre todas las cosas. Reconocer que nuestra autoridad es Dios. Eso significa la palabra humillarme. Es dejar yo dar un paso para enaltecer el nombre del que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús y que es nuestro Señor nuestro. Es ahí donde tú dices, nada está por encima de Él. Es ahí donde también tú empiezas a vivir una vida de exaltar al Señor por sobre todas las cosas. Hasta en lo más sencillo. ¿Cuántas veces ustedes le dicen, oye, qué buen trabajo hiciste? Si usted es cocinera, le va a decir, oye, qué buen comida le quedó. Sabrosa. ¿Y qué respuesta va a decir? Es que yo tengo cocinando 20 años. Es más, yo aprendí la sazón de mi mamá. Y eso dice, la mamá aprendió de mi abuela. Y esto es de generación. Pero usted no le dice, oye, es que Dios, mis manos son para Él. Y yo cuando hago mi comida le digo, Señor, que esta sazón sea la tuya. Eso sí es enaltecer al Señor. Eso, desde lo más mínimo, mi hermano. Cuando usted hace un buen negocio, usted dice, este negocio para la gloria del Señor es. Cuando usted está en su empresa trabajando, usted se para en la mañana y dice, Señor, dame sabiduría. Que yo no tome decisiones, sé tú tomando decisiones día a día. Eso es reconocer al Señor soberano por sobre todas las cosas. Eso es humildad. Si el Señor quiere que su iglesia aprenda a ser humilde en cada decisión. Qué buen empresario eres tú. Claro, yo tengo un PhD, un doctorado y estudié no sé cuántas universidades y cuántas cosas online que hice. Pero la sabiduría me la dio el Señor. Y el Señor permitió que yo pudiese hacer todos estos estudios para poder honrarlo y hacer su voluntad en cada uno de los lugares que yo esté. ¿Ven la diferencia? Eso es humildad. Eso es lo que el Señor quiere en su pueblo, en sus hijos que somos nosotros, con su iglesia. Y Él está hablando a su iglesia, le dice, ¿ustedes necesitan algo? Sí, bueno, yo necesito de ustedes. Y que quiero que ustedes por sobre todas las cosas me reconozcan a mí, que soy el soberano y el mayor en esta tierra. No nosotros, no es nadie, no es un color político, no es nada. Yo no quiero hablar de política, no. Pero a veces ponemos nuestra confianza en eso, en quien esté, y no es así. Y por eso es que dice en el segundo paso, dice, si se humilla, dijo al principio, ¿verdad? Si reconocemos al Señor por sobre todas las cosas, y si oramos, dice después. ¿Por qué oración? La oración es tan importante en nuestra vida cristiana porque la oración es la comunicación con el Señor. La oración es aquella que nos permite vivir una vida de relación con Dios. Y es tan importante a nivel espiritual, porque no sé si a ustedes les han pasado que cuando empiezan a orar, empiezan a poder hablar con el Señor y empiezan a hablar con Él
Y hay tanta confianza que sacas hasta lo que está más profundo de tu corazón. Temores, dudas, situaciones que te pueden cargar, y es ahí donde tú terminas tranquilo. ¿A ustedes no les han pasado eso? A mí sí. Yo a veces he estado cargado, problemas económicos, tengo pagos, no sé, diferentes cosas, somos humanos. Situaciones, escasez, compromisos. Cuando era soltero buscando a mi esposa, 37 años y no me casaba. Y yo decía, no, ¿cuándo llegará esa mujer? Y oraba al Señor, y cuando oraba sentía paz. Y me despertaba y decía, tranquilo. Bueno, antes de ser cristiano no sentía paz y no oraba y me preocupaba. Entonces empezaba yo a buscar las cosas a mi manera. Pero después que entendí de que Dios tiene el control y que Él empieza las cosas, empecé a orar, y cuando terminaba de orar era una paz y una tranquilidad. Decía, en su momento Dios sabrá por qué será. Entonces cuando la gente empezaba a decirme, porque la gente a veces es difícil, y empezaba a decirme, pero ¿cuándo te casas? Tienes 37 años, no me vas a dar un nieto, no sé cuándo lo vas a hacer, tú no quieres casarse, ¿qué estará pasando con tu vida que no quieres hacer sentar cabeza? Entonces yo decía, Señor, ¿será que la tengo? ¿Por qué tardé tanto? La paz del Señor entraba en mi corazón. Y así pasa también, no solamente a nivel personal, pasa también a veces, dice, oye, porque hay un problema. Mira, ¿qué sucede con la gente que quiere emigrar? Ojo, es una decisión muy personal, pero la gente cuando empieza a emigrar, ¿qué busca? La gente cuando quiere emigrar busca algo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siente que lo que está en ese momento no está llevando sus expectativas y no va a llegar a sentir que tiene un mejor futuro. Entonces empieza a buscar dónde ir, y a veces llegan a un sitio, duran un año, no les gustó, no les pareció, y después abrió otra puerta, se movió a otro lugar, y ahí va dando hasta que logran llegar al lugar donde siente adecuado para poder sentirse ya ahí radicado. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud? Porque entonces empieza a ocurrir situaciones, tú dices, mira, ya esto no, aquí no puede pasar esto, aquí no hay futuro, no hay nada, y tomo decisiones y ¡bluh! Dejé todo tirado y me voy. Pero si tú eres cristiano, ¿qué tienes que hacer? Primero, Señor, no tengo que irme por miedo ni por temor, porque tú tienes el control en todo momento. Lo que pase en este país o en otro país, tú tienes el control. Pero si tu voluntad es que yo salga de aquí, yo voy a hacer las cosas bien, voy a orar al Señor y Él va a abrir las puertas adecuadas para yo salir bajo la bendición del Señor a esa nueva tierra que Él pueda tener para mí. Pero si su voluntad es que yo me quede aquí, Él va a hacer las cosas adecuadas porque Él no se ha ido. Sus ojos siguen acá. Pero yo como cristiano tengo un deber. 1, reconocerlo a Él por sobre encima de todo. Y 2, orar adecuadamente. Ahora, si mi confianza está puesta en el Señor y no hay ninguna persona alrededor, porque sí hay reyes, hay presidentes, hay alcaldes, hay gobernadores, cada país tiene su estructura y hay que respetarla. Yo no soy quien para juzgarla. El Señor le dijo a su iglesia, si se humilla, si ora, y cómo debe ser nuestra oración ante situaciones alrededor políticas que no son las que de repente no nos consideramos. Bueno, vamos a leer 1 Timoteo 2, versículos 1 y 3. Dice así, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, es decir, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Nos mandó a orar por toditos. Y después nos dice, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. No eres tú quien debe dedicarte a juzgar si es bueno, si es malo, si hay que quitarlo, si hay que ponerlo. No es tu responsabilidad. Tú como cristiano tienes que sentarte a orar por Él. Porque si está ahí, es porque ha sido la voluntad del Señor. Y en el tiempo adecuado, Él sabrá lo que puede pasar. Y no estoy hablando de nada más, sino únicamente de nuestro compromiso y nuestro deber como hijos de Dios. Ora por Él. Ora por Él. Porque si mi pueblo se humilla y ora, muchas cosas otras vendrán que lo vamos a ir viendo. Ahora te imaginas de que tú con tu actitud y con tu oración persistente de la iglesia de Cristo está buscando, entonces empieza a haber un cambio a nivel más alto.
y que ellos entiendan que también son pueblos del Señor y empieza a haber un cambio a través de ellos. Y que si tú estás ubicado cerca de ellos, empiezas a orar por él y no a decir, no, este no es salvo. No, tú no sabes lo que pasa en el corazón de él. Eso lo sabe el Señor. Tu deber es orar. El Señor no dijo, júzguelo. No. O caiga la piedra. No. Tu deber es, ore por el que esté ahí, que el trabajo lo va a hacer él. Porque Él es soberano y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando empezamos a orar y empezamos a trabajar en el Señor y entendemos que Él es el que está en nuestra vida, viene el tercer punto que dice es, si buscamos del Señor, dice, si empezamos a orar y empezamos a buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Empezar a desear cada día más las cosas de Dios. ¿Cómo buscamos el rostro de Dios? Uno, en la oración. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a clamar por Él y te puede pasar horas, 2, 3 horas orando en la noche y te levantas como si hubieses dormido toda la noche. Porque estás en la presencia del Señor y Él te da la energía y la fuerza para seguir adelante. Y empiezas a decir, quiero estudiar más la palabra del Señor, quiero ver qué me dice a mí. ¿Tú quieres escuchar la palabra de Dios? Sí. Busca la Biblia del Señor. Tengo 3 meses con un solo versículo y el Señor me ha hablado grandemente a través de ese versículo. ¿Sabe que y lo digo, bueno, sin querer ofender a nadie, pero una de las cosas que a veces más cometemos errores como cristianos es que escuchamos más predicaciones que lo que leemos la palabra del Señor? A veces escuchamos, no, yo llego todas las noches a mi casa y pongo enlace o pongo un canal ahí o pongo YouTube y veo 2, 3 predicaciones. Ay, ¿cuánto tiempo tú te sentaste a leer un versículo en la palabra del Señor? No, porque Él la lee ahí la ley me lo explica. No, mi hermano, lee la palabra, escudriña, medita en ella y vas a empezar a sentir cómo el Señor te va a hablar a través de la palabra del Señor. Nosotros como pastores somos instrumentos de Dios para poder llevar y enseñar lo que Dios y su palabra. Pero Dios tiene una intimidad contigo, quiere vivir una relación contigo. Y esa relación la vas a empezar a vivir a través de su escritura. Entonces, cuando tú empieces a leer la palabra del Señor, empiezas a vivir esa vida de relación con Él y a buscar de Él. Y a entender qué es lo que quiere Dios para ti. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida? A mi esposa a mí nos preguntan varias veces. Ya últimamente nos han preguntado mucho, pero había meses atrás que nos preguntaban, mira, ¿y ustedes por qué no se van? Ay, ¿y ustedes por qué no se van del país? ¿Por qué no se han ido? Bueno, mi hermano, yo se lo voy a decir. Yo, Marcos Merche, por mi decisión, o de repente hace años atrás, yo sí hubiese dicho, yo no ni siquiera para Margarita venía. Y ustedes saben porque yo he echado mi testimonio acá. Pero yo sí he dicho, yo Margarita no quería ni vivir. Pero cuando entendí de que mis planes no son mis planes, sino son los planes del Señor para mi vida, en donde quiera que yo esté, porque eso lo entendí antes de ser pastor. Yo tenía un trabajo y yo desde ahí entendí de que yo no me movía de la isla porque yo estaba en un proceso que no sé cuál era, pero el Señor sabía porque estaba aquí. Y me planteaba irme, y con trabajo y con todo de la isla. Y yo decía, no es el momento, no es el momento. Porque ya había entendido ahí de que yo tenía mis planes en los planes del Señor. Y que aunque yo no entendiera por qué, y aunque yo quisiera irme, yo estoy aquí para cumplir un propósito del Señor. Y cuando el Señor nos diga a nosotros en oración que llegó el momento de irnos, nos iremos porque el Señor quiere. No es porque esté asustado por nada. Porque entiendo que el Señor tiene el control de cada situación. ¿Cuántas veces nos cuesta? Y eso es humildad. Y eso es empezar a buscar el rostro del Señor en los momentos más difíciles que podamos tener. Por eso es que le dijo a su iglesia, entiende que yo soy soberano, que yo estoy por encima de todo y nada te va a pasar mientras que tú estés a mi lado. 2, estás en momento turbio, ora, busca de mí, de mi presencia, busca de mi palabra, dice el Señor. Porque ahí es donde vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso es que la oración es, y me encanta esa palabra, debo buscarla aquí, es una vida espiritual profunda con el Señor. Porque te va a ayudar a sostenerte espiritualmente en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Qué es la parte más difícil? Porque cuando tú empiezas a ser bombardeado, como hoy, yo no sabía lo que iba a pasar hoy en la mañana, pero cuando veo todo, yo dije, ¡uy, Dios mío! ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada que no esté dentro de los planes del Señor y que Él tenga el control.
Así que salga tranquilo, tranquilo en todo lo que pueda pasar. Mira lo que dice en la parte 4. La parte 4 dice algo tan fundamental y tan esencial de nosotros, que mira lo que dice después. Dice, busca de mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Porque no solamente es que tu confianza esté en el Señor, que tu fe esté ahí, es también tu modo de vivir que va a hablar de acuerdo a lo que tú crees. Y es de acuerdo a lo que tú estás viendo. Hoy nosotros vivimos por los lados de allá del valle. Y hoy hay una festividad ahí en esa zona, como todos sabemos. Y así como bajaban familias con sus camisitas, que se las mandaban a hacer con sus nombres y todo, bajaban todos felices, vimos bastantes personas que bajaban tomadas, supuestamente de una festividad religiosa. Y así sucede muchas veces. Porque, y me imagino que ellos le decían eso, que ya muchachos, a veces 18 años, 17 años, y pasaron toda la noche, porque eso fue fuerte, y hubo fuegos artificiales, de todo, y se escuchaba en la casa, por la festividad que había de un ídolo. Pero ahí bajaron mucha gente tomadas. Y por eso que el Señor le dice, si tú me buscas realmente a mí como debe ser mi rostro, me amas a mí y estás realmente consciente de que yo soy tu Rey de Reyes, tu Señor de Señores, el gran yo soy, tu conducta y tu obediencia va a ser adecuada a lo que tú crees. Tú vas a salir de aquí siendo el mismo que están viendo aquí sentado, un hombre íntegro, intachable en todo su lugar. Y eso se llama extensión del reino de Dios. Porque la extensión del reino de Dios es aquel que va a empezar a hablar en donde quiera que tú estés, tú vas a ser el mismo sin ningún problema. Es donde vas a romper conceptos y tú vas a tener que decir, mira, esta acción que tú me estás mandando a hacer no va en contra de mis principios. Y yo no puedo ir en contra de mis principios porque el Señor está por sobre todo. Y yo entendí de que si yo camino correctamente, Dios va a hacer grandes cosas porque es una promesa y una profecía que el Señor tiene en nuestra vida, que yo como iglesia tengo que cumplir en cada uno de mis lados. Entonces hoy es el momento que tú tienes que evaluar qué vas a hacer, qué vas a empezar a hacer, porque si tú quieres que ocurra algo maravilloso, porque mira lo que dice al final, ¿qué pasa cuando oramos? Y todo esto, si te das cuenta, se conjuga en una sola acción, porque cuando tú realmente has entendido que Dios está por encima de sobre todas las cosas, es aquel que vas a acudir en oración en momentos que tienes que buscar de alguien para saciar y buscar tu paz espiritual. Y es ahí donde si tú estás consciente y te arrepentiste, porque cuando tú realmente buscas del Señor, empiezas a vivir una vida de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer lo incorrecto para hacer lo que es correcto delante del Señor. Y cuando dejas de hacer lo que es incorrecto delante del Señor, te apartas de todo aquello que no está haciendo bien. ¿Y cómo lo vas a saber? En su palabra. El Señor no quiere que tú sigas en vicios. El Señor no quiere que tú sigas viviendo una vida de pecado, que tú estás en corrupción, te apartes de ese mundo de corrupción. El Señor quiere que tú vivas una vida de rectitud, de principios adecuados en tu momento, que no sigas en concubinato. Que tú trates a tu esposa como vaso frágil, como dice la palabra. Que tú tengas un carácter moldeado como debe ser. Que tú comiences desde tu hogar. ¿Y qué sucede cuando tú empiezas a caminar correctamente en todo sentido? En tu hogar, en tu vida, en tus decisiones, en tu día a día. Sucede algo maravilloso que dice que el Señor oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y que hará, restaurará su país, su tierra. Me gusta más, y restaurará Nueva Esparta, y restaurará Venezuela, y restaurará el mundo completo, porque si esto lo entendieran, esto es un mensaje que el Señor está dando a su iglesia, porque somos reflejo de la iglesia de Cristo. Y si nosotros en cada lugar que caminemos empezamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, que es orar, reconocerlo a Él, confiar en Él y empezar a hacer el evangelio, que es la extensión del reino del Señor a cada aquel que lo conoce, la gente empezaría a entender y comprender quién es su Salvador. Y de esa forma va a empezar a sanar los corazones de las personas que son los que van a llevar las acciones para que el país sea mucho mejor. Yo oro al Señor, si la voluntad del Señor es que yo tenga la oportunidad de estar frente a un ministro o frente a una eminencia, a un gobernador, a un alcalde, yo pueda ser usado por Él para darle una palabra adecuada donde Él reconozca a Jesús como Salvador, se arrepienta y desde ahí Él puede hacer esto mismo. ¿Y qué dice la palabra que va a hacer el Señor en su promesa? Sanará la tierra.
Y al sanar la tierra y curar la tierra, empezaremos a vivir adecuadamente delante de Él. Ojalá esto lo podamos entender, no solamente aquí en Casa Alabanza por la Mar, sino en todas las iglesias cristianas que están aquí en Nueva Esparta. Y por eso es que les digo, ahí es donde entonces el Señor va a decir, sanaré Nueva Esparta. Y si lo entiende todas las iglesias de Venezuela, sanará Venezuela. Y si lo entiende todas las iglesias a nivel mundial como cristianos que somos, sanará todo el mundo. No escucha, amén, porque eso sería nuestro deseo. Pero comencemos un poco. Vamos a empezar nosotros a empezar a entender que tenemos que cambiar, desechar conductas inadecuadas, a vivir obediente en el Señor, a buscar del Señor, a buscar de su palabra, a mostrar realmente lo que debe ser, a poder llevarle la palabra del Evangelio a otras personas. Comencemos en nuestro hogar y verás que tu vecino cambiará y el Señor empezará a sanar tu localidad. Yo no te pido Nueva Esparta porque es difícil, pero sí te voy a pedir tu sector, que el Señor va a sanar a través de ti, Jorge Colo. Que el Señor va a cambiar Pampatar, va a cambiar el Valle, va a cambiar Guarame, va a cambiar Villarrosa, va a cambiar diferentes zonas. Y al ir cambiando zonas, va a ir haciendo una extensión de su palabra adecuadamente. No lo digo yo, lo dice su palabra. Solamente es que hoy es el día en reconocer que estamos haciendo mal delante del Señor. ¿Qué estás haciendo tú mal delante del Señor? ¿En dónde está tu confianza? ¿Bajo una tolda política, bajo un color? No, ellos están puestos ahí, ora por ellos. ¿No te parece? Ora por ellos. Que el Señor va a hacer su voluntad buena, agradable y perfecta. Que nada turbe tu corazón, sino que más bien empieces tú a caminar correctamente delante de Él y ayudando a que más personas conozcan del Señor. Y si hoy es el día de que tú estás haciendo algo mal delante del Señor, es el momento de que tú delante de Él te confieses a Él y te arrepientas de Él. Vamos a ir terminando hoy en la mañana, pero mire esto, mira, a mí me encanta esta última parte. ¿Por qué? Porque me da a entender que yo necesito trabajar adecuadamente para que el Señor pueda hacer su obra. Y Él lo dijo ahí. Es necesario que nosotros nos volteemos al Señor y Él nos oirá y empezará a trabajar adecuadamente. Entonces es necesario que hoy empecemos a ver qué es lo que quiere el Señor dentro de nosotros. Que todo es un solo elemento en el cual tenemos que actuar. Porque si tú confías en el Señor, no vas a caminar en desobediencia delante de Él. Si tú te arrepentiste al Señor, vas a caminar adecuadamente al Señor. Si tú amas a Dios, vas a orar todos los días buscando de Él. Si tú te sientes turbado y preocupado, no vas a estar en el día, es que estoy preocupado, no sé qué voy a hacer. No, yo lo he pasado. A veces no entiendo muchas cosas o tengo situaciones que resolver y no alcanzan, normal. Pero yo en esos momentos, cuando siento que me pongo a orar y de repente no miro más y cambio el canal o cambio lo que esté viendo ahí y empiezo a poner alabanzas. Y oro al Señor, el Señor, dame tranquilidad. Y Dios empieza a solventar las cosas sobrenaturalmente que yo ni idea me doy. Y tengo paz y tranquilidad de acuerdo a que el Señor tiene la voluntad en sus manos, no en las mías. No quiero decirte que si vas a migrar, porque mañana puede ser que tú tengas planificado, diga, oye, el pastor me está haciendo dudar y es algo malo que voy a hacer. No. Lo que quiero decirte es que no vayas a salir corriendo sin poner tus planes delante del Señor, ni por miedo ni por temor. Porque si tú tienes miedo y temor es porque no has puesto tu confianza arriba. Ahora, si tú tienes que hacerlo pensando en que quieres aperturarte hacia un nuevo camino de acuerdo a la voluntad del Señor, eso tiene que estar en oración. No es malo migrar, para nada, siempre y cuando tú sigas caminando de acuerdo a la voluntad del Señor y estando donde el Señor quiere que tú estés. Y nuestro deber en cualquier lugar como hijos del Señor, y el Señor le está diciendo no al mundo, porque a veces agarramos y decimos, no, es que es necesario que la gente ponga su mirada al Señor. Sí, es necesario que ponga su mirada, pero le dice a su pueblo, es necesario que ustedes como iglesia pongan la mirada en mí, empiecen a vivir realmente lo que significa vivir el Evangelio, a ser testimonios de mí, y aquellos que no me conocen van a llegar a mis pies.
Y cuando ellos lleguen a mis pies, más gente habrá caminando correctamente y va a haber menos problemas en el mundo, porque cuando tú tienes la mirada del Señor, nada te va a apartar de ahí. Entonces, hoy es momento de evaluarnos y saber, Señor, si estoy haciendo algo mal. Si estoy siendo, como les dije al principio, que mi oración era ser un mejor ciudadano cada día. ¿Cómo hago? Bueno, siendo un mejor cristiano cada día, siendo un mejor hijo de Dios en todo lo que hago, siendo parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, activa en todo lugar, porque esto es un templo. Ya el Señor dijo, yo no quiero sacrificios dentro del altar, yo quiero mi iglesia viva y activa, y todos somos cuerpos donde quiera que estemos. Y necesita que nosotros seamos activos en el evangelio de Cristo allá afuera, para que más gente llegue a sus pies y más gente tenga temor de Cristo para vivir adecuadamente. Y es ahí donde entonces autoridades que puedan estar van a decir, ojo, yo no puedo hacer esto porque eso se llama corrupción. Y empieza a minimizar la corrupción porque más gente teme del Señor. Ojalá que esas autoridades pongan su mirada en el Señor. Pero ¿cómo lo van a hacer ellos? Cuando su pueblo ore correctamente por ellos. Cuando su pueblo que está alrededor de él empieza a llegarle con su testimonio, y el Señor va a hacer la obra adecuada. Y muchas situaciones van a cambiar. Y vamos a construir un mejor país, siendo mejores ciudadanos como hijos de Dios adecuadamente. Así que ponte ahí de pie donde estás y vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Padre, quiero ser un mejor hijo tuyo. Padre, entiendo lo que significa ser un mejor ciudadano del reino de Dios, porque esa es nuestra nacionalidad. Somos hijos del reino de Dios y aquí representamos al reino de los cielos y somos embajadores de Cristo. Entonces esa es nuestra primera nacionalidad y es esa la que prevalece. Esto es temporal, y mientras que estemos aquí temporalmente tenemos que vivir adecuadamente, porque en la eterna, allá sí, no habrá nada, ni dolor, ni sufrimiento, ni problemas, ni matazón, nada. Eso ocurre aquí. Por eso no te perturbes por lo de acá. Confía en el Señor, porque tenemos una vida eterna en Él, donde sí estaremos por siempre reinando al lado de Él. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle, gracias Padre. Gracias Señor por tu amor inigualable. Gracias Señor porque cada día podemos ver y entender en tu palabra tus planes que tienes para nuestra vida, que son buenos, agradables y perfectos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida de humildad delante de ti, reconocerte, Señor, a ti como nuestro único y suficiente Salvador. No tenemos que tener nuestras energías, ni nuestra mirada, ni nuestra fuerza puesta en seres humanos, sino en ti, Señor, porque tú tienes el control en todo momento, Señor. Que nada perturbe nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor. Y en caso de ser así, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti en todo momento y en todo lugar, Señor. Que tu palabra sea nuestro estandarte diario, Señor. Que todos los días leamos la palabra tuya, Señor, y tú puedas, Señor, hablarnos a través de ella para poder entender qué cambio tenemos que hacer en nuestra vida, Señor. Queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Queremos vivir para honrarte a ti en todo, Señor. Que podamos ser imagen tuya en cada lugar que vayamos a estar, Señor. Que seamos de impacto en una sociedad que está totalmente corrompida, Señor. Que nosotros podamos, Señor, mostrarles a otros que tú eres la solución para este planeta, para este país, para esta sociedad, Señor. Que nuestro testimonio sea activo y vivo ante toda situación, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones adecuadas de acuerdo a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, a no actuar por impulsos, a no actuar por temor ni por miedo, sino a actuar siempre, Señor, sabiendo de que si estamos en un lugar es de acuerdo a tu propósito, Señor. A que podamos en todo momento llevarte a ti por delante, Señor. Examina nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender si hay algo que estamos haciendo mal, que no es agradable delante de ti. Perdónanos, Padre, si actuamos incorrectamente, si te hemos ofendido, si con nuestra manera de actuar, de vivir, de llevar las cosas no ha sido la más adecuada. Hoy, Señor, queremos entenderlo y hacer las cosas correctamente delante de ti. Hoy queremos comenzar un nuevo principio delante de ti, Señor.
un nuevo inicio, Señor. Un nuevo inicio donde podamos, Señor, estar en todo momento colocándote a ti en primer lugar, Señor. Eres tú el centro de nuestra vida. Y a ti, Señor, oramos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.